Nuestra sección en donde analizamos a profundidad una de las noticias de la agenda informativa internacional. Y para eso ya está con nosotros Daci Lanza. Bienvenida como siempre, Daci. Buen viernes y bienvenida, Elena. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Muy bien. Felices de que es viernes, por supuesto, Daci. Así es. Bueno, pues vamos a iniciar hablando de la guerra entre Estados Unidos e Irán, iniciada el 28 de febrero, que parece estar llegando a su fin, o por lo menos ya hay un acuerdo y negociaciones en curso. Y esto lleva a pensar en un balance sobre el conflicto. Así es, Elena, con la firma del memorando de entendimiento del miércoles y la guerra terminó, o no nos preguntamos, ¿terminó? Al menos esta sensación del inminente acuerdo que hace que se precipiten justamente los balances de esta guerra iniciada el 28 de febrero. La cuenta final todavía no llega, pero hay cálculos preliminares. Empecemos con un balance del costo financiero para Estados Unidos, que es donde más datos hay publicados. En abril, el subsecretario de Defensa de Trump dijo lo siguiente. Entonces, ¿estás diciendo que el coste total en este momento es de 25.000 millones de dólares? Sí, esa es nuestra estimación del costo. Esa cifra se actualizó. El mes pasado, un alto funcionario del Pentágono declaró ante el Congreso que el costo para las Fuerzas Armadas había ascendido a unos 29.000 millones de dólares, pero esta estimación no incluía, por ejemplo, el precio de la preparación de más de una docena de bases, de la reparación, perdón, de una docena de bases estadounidenses en la región que fueron dañadas en los ataques iraníes. El New York Times también dice que esta cifra no contempla otros costos de seguir manteniendo, por ejemplo, portaaviones en alta mar. Pero expertos en gastos de defensa afirman también que esa cifra probablemente oscila entre los 50.000 y los 100.000 millones de dólares, la cifra más realista. La calificadora de riesgo Moody's Analytics estimó que el costo de la guerra para los contribuyentes y consumidores estadounidenses asciende a al menos 132.000 millones de dólares. Esta cifra, a diferencia de la primera, incluye no solo el gasto militar, sino también los aumentos de precio de la energía, las materias primas y las tasas de interés. Un análisis publicado este viernes por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales reveló que solo las municiones probablemente costarán 25.000 millones de dólares. Elena, el presupuesto del Pentágono para el año fiscal de 2026 asciende a cerca de $1 billón, pero el Pentágono justamente comunicó a los legisladores del Congreso que necesita 80.000 millones adicionales para continuar esta guerra. Esto, según dijo el subsecretario de Defensa Stephen Finberg a los legisladores en una llamada telefónica que registra el Wall Street Journal. Los oficiales militares afirman que podrían quedarse sin fondos para las operaciones este verano, al menos que el Congreso apruebe un gasto adicional. Este tipo de proyectos, entre otros, requiere, por ejemplo, 60 votos, lo cual requiere entonces del apoyo de los demócratas. Hay un procedimiento que puede saltearse este requisito, que es una opción cuando se tratan de presupuestos, de proyectos relacionados al presupuesto, pero justamente esta vía de saltearse los 60 votos, es resistida por algunos republicanos incluso y no solo los demócratas. Y justamente, Daci, mencionabas presupuestos, pero también el precio del combustible, que es un tema que resuena mucho entre los estadounidenses. Así es, como veremos, la gasolina aumentó en Estados Unidos, en el resto del mundo también, pero además del malestar que genera, también hay críticas por lo que parece una falta de registro de parte de las autoridades de este tipo de aumentos. En la Cámara de Representantes se produjo el siguiente intercambio. Señor Hegseth, ¿sabe cuál era el precio promedio de un galón de gasolina en este país para el 28 de febrero? Bueno, depende de dónde vivas. Si vives en California son $8. $2.83. ¿Sabe cuál es el precio promedio de un galón de gasolina hoy? Mucho más alto en California. $4.23. Tengo que decir, señor Hegseth, que usted afirmó tener un excelente equipo de expertos económicos que está analizando el impacto de esta guerra en el contribuyente estadounidense. Y no puede responder esta pregunta tan básica. Eso debería indignar a todos los estadounidenses. Según la Universidad de Brown, los estadounidenses pagaron cerca de 60.000 millones de dólares más por la gasolina y el diésel desde que comenzó el conflicto. Esto supone unos $460 adicionales por hogar. Al inicio de la guerra, los estadounidenses pagaban
en promedio 2,98 dólares por el galón de gasolina, según el Club Automovilístico de Estados Unidos, y ahora pagan cerca de 4 dólares por galón. Acá en el mapa vemos justamente los precios según los estados, que rondan entre 3,48 y 5,56. Para los estadounidenses, la guerra es una nueva crisis en medio de una crisis preexistente, una crisis del costo de vida. Una encuesta de abril realizada por la Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas reveló que los precios de los fertilizantes habían subido un 47%. 70% de los agricultores afirman no poder costearlos. Esto puede afectar obviamente el precio de los alimentos. La guerra también aumentó las tasas hipotecarias y justamente el costo de la vivienda. Esto obviamente podría tener también un costo político para la administración de Donald Trump. El 28 de febrero su índice de aprobación era de menos de 15 puntos porcentuales. Esto es la diferencia entre su imagen positiva y negativa. Y según el promedio de encuestas del New York Times, a finales de mayo esto ascendió, o sea, su imagen negativa ronda, o ese promedio, mejor dicho, es de menos de 22 puntos, Elena. Justamente bien lo dice, es un costo político que se traduce en la crisis económica, lo que afecta a los bolsillos de los estadounidenses, que es por lo que votaron por Donald Trump en un inicio, entre otras razones. Entre otras. Daciel, hablemos ahora también de los costos, por supuesto, en vidas humanas de este conflicto. Sí, tenemos algunas cifras, vemos que son más de 3.400 en Irán las víctimas fatales, pero hay que aclarar que los últimos reportes de este país son del 26 de abril, entonces la Agencia Estatal de Noticias IRNA dijo que este contingente estaba compuesto, estas víctimas estaban compuestas por cerca de 1.400 civiles, más de 2.000 militares. Recordemos que el primer día de la guerra, un ataque contra una escuela en la ciudad de Minab causó justamente la muerte de 168 personas, entre ellas 110 niños iraníes. Si a la cifra de Irán se suman las víctimas mortales en Líbano, que siguieron creciendo en las últimas horas, se llegan a más de 7.300 personas que murieron en estos dos países desde el 28 de febrero. Entre ellas hay cientos de niños y decenas de trabajadores sanitarios. Sin embargo, algunos analistas afirman que esas cifras igualmente no son las finales. Del lado de Israel, las autoridades informaron ayer, 18 de junio, 60 personas murieron, la mayoría en ataques iraníes, pero también en combates con Hezbollah. Entre las víctimas hay cerca de la mitad de civiles y otros militares. Por otro lado, también Estados Unidos informó de 13 pérdidas de vidas militares, mientras que en el resto de los países de Medio Oriente también estuvieron implicados en esta guerra. Hay menos precisiones sobre las cifras, pero un ejemplo es en Irak más de 100 personas han muerto según cifras recopiladas por Al Jazeera y la agencia francesa de prensa. En general también son miles los heridos y los desplazados que se cuentan por millones solo en Líbano, por ejemplo. Y también, además de los costos humanos y económicos, hay otros costos menos tangibles, pero finalmente costos, Daciel, estamos hablando de las estimaciones que hay en términos de riesgos y también de crecimiento. Sí, Elena, tenemos que hablar de eso. Hay costos de este conflicto que no pueden estimarse tan directamente, pero que igualmente están allí. Algunos analistas consideran que la mayor amenaza para la economía global es la incertidumbre. Y una forma de medirla es analizando el riesgo geopolítico que frena inversiones y empleos. Economistas de la Reserva Federal de Estados Unidos crearon un índice que justamente registra los informes sobre la tensión global. Este muestra que la guerra en Irán fue más desestabilizadora incluso que la pandemia de COVID-19, pero es comparable también con lo que pasó con la guerra de Ucrania. Hay que decir que luego están los costos hipotéticos. Un alto funcionario de ayuda de la ONU planteó que el conflicto, en términos de costos de oportunidad, dijo que los 2.000 millones de dólares que se gastan diariamente en operaciones militares podrían cubrir la ayuda vital para cerca de 87 millones de personas. El FMI y el Banco Mundial revisaron además a la baja sus previsiones para la economía mundial y muestran que la guerra frenó el crecimiento en los países. Los países de Medio Oriente fueron los más afectados. El Banco Mundial estima que el PIB de las economías del Golfo, por ejemplo,
crecerá solo un 1,3% este año, frente a las previsiones que indicaban un crecimiento del 4,5%. Hay que decir que los pronósticos de Irán son incalculables para estos organismos hasta el momento por la situación, y en tanto Goldman Sachs estima que el crecimiento de Estados Unidos será de 0,5 puntos menos, esto a consecuencia de la guerra. Y por último, la ONU estima que 32 millones de personas podrían caer en la pobreza como consecuencia de la guerra. Los precios de la energía y los fertilizantes en esta cuenta también ingresan. Te agradecemos mucho. ¿Tienes más información justamente acerca? Sí, simplemente decir, Elena, que justamente son solo los números preliminares de este conflicto, que no sabemos si ya terminó o no. Y como bien dices, también las cifras, por ejemplo, de muertos son hasta abril, cuando ya estamos en el mes de junio. El de Irán son hasta abril, exactamente, y las del Líbano se actualizan permanentemente. Muchas gracias por este En Contexto, Daci Lanza. Gracias, Elena. Y también gracias a ustedes por su compañía. Una pausa.